Que pasará a la historia en este 2015 como el continente que padeció la mayor ola migratoria de la época moderna. La mayoría de las personas que integran este nuevo éxodo son víctimas de la guerra, damnificados que buscan que Europa los cobije en momentos de desolación e incertidumbre. De acuerdo con los cálculos de la Organización de Naciones Unidas para 2016, al menos 1.400.000 personas habrán llegado al viejo continente por el Mediterráneo. Veamos el siguiente resumen. Según las últimas cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, en 2015 llegaron a Europa 1 millón de damnificados. Los refugiados han arribado al viejo continente principalmente por dos rutas, una intermedia con destino a Italia y otra más al este que conduce a Grecia. En un punto del litoral de Turquía, el traficante organiza a los refugiados que pagaron unos 2.000 euros cada uno por embarcarse en este peligroso e ilegal viaje. Las familias con niños subieron primero a la embarcación. Más de 60 personas, muchas de ellas temorosas por no saber nadar, abordaron este navío viejo y pequeño. De ellos 20 son niños, el menor con apenas 2 meses de nacido, todos ataviados con chalecos salvavidas. El destino anhelado, la isla griega de Lesbos, la puerta de entrada a Europa. Apenas el navío levó anclas, el traficante saltó al agua y a nado fue a celebrar el buen negocio que había hecho con sus compañeros en la orilla. Del motor de la embarcación empezó a salir un denso humo y un fuerte y asfixiante olor a gasolina se apoderó del barco. La caída de la noche dificultó aún más la travesía. No había luces en el viejo navío, pero al final un pesquero griego los avistó y les salvó la vida. En comparación con muchos otros inmigrantes ilegales, los ocupantes de esta nave tuvieron mucha suerte. ACNUR calcula que más de 3.000 refugiados perdieron la vida en el mar Mediterráneo y asegura que de cada 4 personas que solicitaron refugio en Europa, una era un niño. Salma, de 29 años de edad, llegó a principios de septiembre a Grecia vía Turquía junto con su marido y 3 hijos de manera ilegal. El destino final de su viaje era Alemania, de Grecia a Macedonia, luego a Serbia, Hungría, Austria, hasta llegar a Alemania. Es la ruta terrestre más recorrida por los refugiados. I'm trying to keep the hope in my heart, to keep my children safe, to survive, to find hope, to find peace. We get tired, we get so tired. El 2 de septiembre de 2015, los guardacostas turcos encontraron el cadáver del niño sirio Aylan Kurdi, de tan solo 3 años de edad. Esta foto que desgarró corazones a lo largo y ancho del planeta hizo centro de atención pública el dilema de la corriente migratoria de los refugiados sirios a Europa. El gobierno alemán calculó que el número de solicitudes de refugio en Alemania superaría los 800.000 hasta finales de 2015. La irrupción repentina de esta ola migratoria desató la discordia en la Unión Europea. Los países de Europa Occidental, que durante la Guerra Fría abrieron sus puertas a los inmigrantes, mostraron la misma tolerancia ante esta nueva avalancha. Por su parte, los estados de Europa Oriental alegaron no estar preparados para la integración de más musulmanes. Las políticas estrictas de algunos países europeos provocaron enérgicas críticas. La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó el 17 de diciembre en una reunión de la Unión Europea que era imposible encontrar una solución perfecta y subrayó la necesidad de reforzar las fronteras europeas en medio de la peor crisis migratoria de las últimas décadas. Aber ich würde die Schrittfolge jetzt mal so sehen, dass wir erstmal die 160.000 doch machen müssen, die Hotspots haben müssen, den Schutz unserer Außengrenzen machen müssen. Und dann können wir mal weitersehen, wenn das alles klappt, wird sich auch eine andere Dynamik entwickeln. Und wenn auch die Frage illegale Migration von Seiten der Türkei anders beantwortet wird, weil wir hier mehr legale Mechanismen haben, dann wird sich das Bewusstsein verfestigen aus meiner Sicht, dass man eben auch den Schengen-Raum zu erhalten, die vielen Vorteile zu erhalten, jeder auch einen Beitrag leisten muss. Actually, the problem here is a refugee crisis. Europe, however, needs to have a common approach to this because without that common response, the problem will simply be pushed on from one place to another. El periódico británico The Times informó de que en el primer semestre de 2015 la Unión Europea rechazó 400.000 solicitudes de asilo.
Hasta la fecha, el número de refugiados sirios llegados a Europa por el Mediterráneo supera los 300.000. En los últimos 4 años, más de 4 millones de sirios han abandonado el país. Los inmigrantes en Europa solo representan una pequeña parte de los damnificados en el Medio Oriente. Cada vez más sirios se establecen en países vecinos, como Turquía, Líbano y Jordania. Líbano, con una superficie de 10.400 kilómetros cuadrados, ha reubicado a cerca de 200.000 refugiados sirios. En el Líbano actual, de cada 5 habitantes, 1 es sirio. La ayuda humanitaria de la ONU apenas alcanza para cubrir las necesidades elementales y más urgentes en los campos de refugiados. برد كتير والله صعب على الأولاد وعلى الله وبننزح الثلج من فوق البراكيات وكان بده يعني السقف ينزل علينا لو كان ما بنغشط الثلج. الله أكبر الله أكبر. Con la agudización de la guerra en Siria en 2012, el número de desplazados sirios en el extranjero creció con rapidez, de 100.000 en 2012 a 1.600.000 en 2013 y a 4 millones en 2015. El 90% huyó a las naciones vecinas de Líbano, Jordania y Turquía. Las precarias condiciones provocaron la preocupación de Europa. El 6 de octubre de 2015, la Unión Europea aprobó un paquete de asistencia económica por valor de 1.000 millones de euros para ayudar a Turquía a reubicar a los refugiados. La cantidad era una migaja comparada con la gran masa de refugiados. Solamente en Siria, 7.600.000 personas pierden sus hogares y vagan sin rumbo por las calles. En septiembre de 2015, un tuit firmado por el empresario suizo David Galbraith sobre los niños inmigrantes sirios conmovió a la opinión mundial. Al ver la foto del cuerpo sin vida del niño sirio Aylan Kurdi, publicó una foto del extinto Steve Jobs, el creador del imperio Apple, para recordarle al mundo que el padre de Jobs era un sirio que había emigrado a los Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado. Con esta foto, Galbraith intentó apelar al humanitarismo y transmitir el mensaje de que si se ofrecía refugio a los damnificados, posiblemente estos acabarían convirtiéndose en recursos humanos para los países occidentales. Al mismo tiempo, acotaba que estas naciones no podían negar el hecho de que la causa de la desesperación de los refugiados era precisamente la intervención de Occidente. La intervención de Occidente, la guerra civil y el flujo de refugiados son una constante también en Afganistán, Irak y Libia. La guerra de Irak en 2003, la primavera árabe y el conflicto interno en Siria asestaron enérgicos e irónicos golpes a las políticas de intervencionismo y exportación de la democracia de Estados Unidos y sus aliados. CCTV en español. La crisis migratoria se humanizó con imágenes de un niño sin vida recostado sobre una playa después de que su embarcación naufragara. La humanidad fracasada, corearon las redes sociales exacerbadas por la indignación y la protesta. La ola migratoria no solo sorprendió a los gobiernos de Europa, sino que también evidenció su impreparación para enfrentar a los fenómenos colaterales de la guerra y el terrorismo. Mientras que algunos países de Europa mostraron una gran tolerancia ante la ola de inmigrantes, otros han optado por cerrar sus fronteras en medio de las protestas y la vergüenza que estas acciones han causado en la opinión pública. Ante la falta de soluciones al problema migratorio, la voz oficial de algunos es reforzar las fronteras e impedir el paso de inmigrantes.